¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué vamos a decir? 1 grado bajo cero a esta hora. 3. Bueno, en un ratito. 3 grados bajo cero me marcaba a mí, por lo menos. Bueno, hace un no, ratito. a mí me dice 1 bajo cero en este momento. Pero yo escuché hoy que a las 11 van a ser 3 bajo 3 cero. grados bajo cero. Y mañana, Te aguantate. la voglio dire, como Sí. dicen los italianos, ¿no? Qué Pero frío. Estamos en invierno. Sí, pero se vino muy frío. Sí, pero en todo el país aparentemente. Es la ola y termina el jueves, viernes. Sí, aparentemente ya para el jueves va a ir un poquito mejorando las temperaturas, pero hoy veíamos imágenes de las playas nevadas. Sí. Miramar, Monte Hermoso, playas nevadas. Raro. Así es. En la provincia de La Pampa no fuimos la excepción. No. Lo que sí Mucha fuimos la nieve. excepción porque se anticipaba para Santa Rosa y finalmente no se llegó. cumplió. No, Hay una alerta temprana sí. del Servicio Meteorológico, incluso lo dio a conocer aquí la Dirección de Comunicaciones de la Policía Sí. de la provincia. Sí. Nivel amarillo, varios departamentos, y nivel naranja también tenemos, o sea, que precaución, advertencia de temperaturas extremas. Sí. Y sobre todo, cuidado con el tránsito. Sí, porque Con se los van autos, juntando. con Donde los hay un poquito autos. de agua. Exactamente, sí. las heladas. Sí. Incluso hoy hasta algunos vecinos, comerciantes, habían adoptado, una medida muy casera de poner cajones parados o Claro, conos para claro. que la gente no Sí. transitara por ese sitio Sí. y se produjera un accidente, ya sea caminando, en moto, en auto, en Y bicicleta. en las calles céntricas, hoy por la mañana, también la gente de tránsito estuvo Sí. poniendo ahí algún cono o haciendo la prevención en los lugares donde había agua acumulada, que se hace escarcha y se pone resbaladizo. Tengámoslo en cuenta como prevención, como Sí. también no se te ocurra porque encontrás el parabrisas escarchado No, con agua caliente No, o agua hirviendo no. porque se te parte todo. no. Así que no. Está todo congelado. Bueno, y también lo que informó el Ministerio de Educación de la provincia, que si bien las clases no se suspenden, en aquellas escuelas donde principalmente por la mañana falte agua, no porque falta el agua, sino porque se congelan Sí. los tanques y los caños y todo, bueno, allí se hace la excepción de que los chicos permanezcan en sus casas. Y también en el caso que hipotéticamente hubiera alguna falla en Claro. el sistema de calefacción. Sí. En ese caso, la dirección tiene potestad para decidir. Exactamente. Así es. Así es. Pero bueno, aquí estamos, con esta temperatura bajo cero. Es como antes. ¿Viste que antes Sí. ibas caminando, lo que sea, y se juntaba la helada de un día con el otro? Bueno, por ahí no estábamos tan acostumbrados en los últimos tiempos. Bueno, volvimos a eso. Señoras, señores, este es el programa La Pampa Hoy, destinado a reflejar lo que son las políticas públicas en nuestro territorio por la televisión pública de La Pampa. Son las 10:05 de la noche, estamos en vivo por esta pantalla y tenemos un número de WhatsApp para que si tienen ganas puedan mandar mensajes, siempre las solicitudes que sea referido a los temas que vamos a tratar. Si quieren consultar, opinar, decirnos algo, el 2954-296686, ese es nuestro número de WhatsApp habilitado para mensajitos escritos, por favor. El otro día estaba leyendo que se está dificultando la exportación de la Sí. producción y servicios de la provincia de La Pampa. Obviamente, si hablo de exportación, estoy hablando del exterior. Sí. Consecuentemente, por eso hemos invitado hoy a Sebastián Lastiri, que es el director ejecutivo de Icomex. Sí, señor. ¿Ya lo presentamos o anticipamos el otro tema? Anticipamos, Sí. bueno. Incluso te algunas preguntas, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los nichos supervivientes de esto? Sí. No sé, en esta coyuntura actual no sé Exactamente. qué se puede planificar para sacar de productos pampeanos al exterior. Si es que se puede planificar. Sí, si es que se puede planificar. En el próximo bloque, los temas se vinculan, se relacionan hoy, porque con Sebastián Lastiri hablamos de economía, de la situación actual, las exportaciones y demás, y en el próximo bloque hablamos de trabajo, otro gran tema, y que preocupa porque está cambiando el mundo del trabajo. Sí. Hay mucho monotributista últimamente. Sí, claro. Con la cantidad de desocupados que están quedando. Sí, y con esta figura del colaborador que habilita también la ley, muchos que eran empleados en relación de dependencia pasan a ser monotributistas. Se aumenta, se incrementa ese universo. Así Pero es. también se flexibilizan las
la situación laboral. Vamos a hablar con Ana Rodríguez, subsecretaria de Relaciones Laborales, precisamente uno de los temas, la desocupación, la situación del laburo actualmente Sí. en la provincia de La Pampa. Pero vamos a iniciar con Ana el tema también del trabajo infantil. Si Epa. tienen algún registro, se hacen inspecciones, ¿cómo está la situación en ese sentido? Bueno, empezamos ya. Dale. Saludamos a nuestro primer invitado y nos damos vuelta para aquel lado porque está ahí. Titular de la agencia ICOMEX, la agencia de comercio exterior de la provincia, Sebastián Lastiri. Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches a toda la audiencia. Un gusto siempre acompañar y escuchar las opiniones de ustedes. Usted es economista, no es contador. No, economista. Licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba. Mirá, qué maravilloso panorama para los economistas para analizar, mirar y qué vislumbramos en todo esto. Siempre digo que cuando me empiezan a llamar mucho de los medios de comunicaciones porque hay malas noticias para el país. Pero sí, la verdad es que estamos en una situación muy compleja, más allá de una aparente calma cambiaria, que por ahí es una variable que los economistas, pero también los argentinos en general miramos mucho. Una aparente reducción en la tasa de inflación que es real, que es palpable, pero que todavía sigue siendo relativamente alta para los estándares internacionales, pero que sobre todo es alta para un contexto en el que el dólar está, como se dice en la jerga, planchado con fines electorales, y eso hace que toda esa inflación, aunque sea relativamente baja, se transforma en inflación en dólares. Argentina acumuló 78% de inflación en dólares desde diciembre del 23 hasta la fecha, y eso hizo que hoy Argentina esté cara en dólares. Está cara en pesos para los que vivimos, pero está cara en dólares. Y más allá del tipo de cambio real, todas las cosas técnicas les podría decir, hicimos un relevamiento de precios comparados con Brasil y encontramos que precios de internet, de cadenas de supermercado, la misma cadena de supermercado en Argentina que en Brasil, no digo el nombre, pero la misma cadena, y encontramos, por ejemplo, que la carne de bovina está 20% más barata en Brasil que en Argentina. Bueno, eso explica por qué ha empezado a aparecer en algunas góndolas de Argentina, de esa misma cadena que tiene góndola en los dos lados, ha empezado a aparecer carne de Brasil en Argentina. El pollo está a la mitad de precio en Brasil que en Argentina. Ni hablar de indumentaria bueno, por y esas eso, cosas. uno siempre, habitualmente Argentina era un poco más cara en dólares, en indumentaria, en algunos países más cara en electrónica, los vehículos a veces, pero esto realmente no tiene muchos antecedentes en la historia económica reciente de Argentina. Digo, hicimos Brasil porque es el socio comercial, porque es nuestro competidor a nivel internacional en carne, porque en tamaño, en términos de posibilidad de competencia, está sustituyendo mercados que anteriormente atendía a la Argentina, y eso generó que las exportaciones de Argentina de carnes en el primer trimestre cayeran un 26% comparado contra el mismo trimestre del año anterior, y que las exportaciones de carne de La Pampa cayeran un 46% con respecto al año anterior, en un contexto en el que lamentablemente gran parte de esa caída no pudo ser absorbida por el mercado interno, porque el mercado interno también está en recesión, más allá de los Perdón, Sebastián, datos. la CAM me lo dijo hoy, el titular de CAM me lo dijo hoy, no hay un peso, por más que los comerciantes inventen lo que inventen, no hay plata, no hay consumo. Sí, ahí el gobierno da algunos datos que son verdades, pero dicho como se dicen, son un poco engañosos. Sí. El gobierno habla, bueno, los datos del primer trimestre en actividad económica y también en consumo hablan de un aumento entre el 5 y el 6% comparados contra el peor momento del año pasado, que fue el primer trimestre de 2024, después de la gran devaluación, que estaba el consumo y el nivel de actividad en mínimos históricos, y eso es verdad que ha pasado eso. Lo que también es verdad que el nivel de actividad y el consumo están entre un 5 y un 10%, depende de qué midas, con respecto al primer trimestre de 2023, que tampoco fue un año
para tirar manteca Sí. al techo. Fue un año en el que ya veníamos con algunos problemas, con lo cual, lamentablemente, los síntomas de recuperación de la economía no parecen ir en línea con lo que plantea el gobierno a partir de algunos números, reitero, comparados contra lo peor de los últimos 20 años. Claro, pero lo llamativo es que, porque vos mencionabas la inflación, es cierto, el índice fue de 1,5 el mes pasado, no sabemos qué pasará en este próximo, pero yo soy ama de casa y yo hago las compras todo el tiempo en mi casa. Y a mí el 1,5 no me suben las cosas, me suben bastante más. Sí, O por lo menos es lo que veo en mi billetera cada vez que voy al supermercado. con el Observatorio de Economía, soy docente de la Facultad de Ciencias Económicas también de acá, de la Universidad de La Pampa. Hicimos Sí. un estudio en realidad el problema que hay con la medición de la inflación es que la canasta, para medir la inflación se toman los precios de muchos bienes, bueno, eso se Sí, llama canasta. sí. Esa canasta de bienes sobre los que se miden los precios es una canasta del año 2004-2005. En esa canasta no estaban los celulares, no estaban las plataformas no quiero decir el nombre, pero las plataformas Sí, de para- streaming, sí, de Netflix, sí, o bueno, sí. cualquiera de esas plataformas. Y todos esos consumos que hoy son parte de los bienes de consumo Sí. de los argentinos, de las argentinas, de los pampeanos y las pampeanas, no están contemplados en ese índice de precios, y eso hace que la inflación esté algo subvaluada por el índice actual de INDEC. El caso más visible es que, por ejemplo, entre el total de gastos de vivienda, incluido alquiler, según los datos del INDEC, podríamos pagar luz, gas, alquiler y todos los otros gastos de la vivienda con 100.000 pesos. Si alguien me dice dónde consigo todo eso, Claro. bueno, eso refleja un poco Disneylandia. esa distorsión entre lo que pasó 20 años después y la falta de actualización que a esta altura del partido parece más una decisión política que una decisión técnica. O sea, hay una nueva encuesta en el 17-18 que tenía tarifas relativamente parecidas en términos había sido el ajuste del gobierno de Macri Sí. de tarifas, y tenía pautas de consumo un poquito más parecidas o menos distintas, si quieren, a las actuales, que esta con la de 2004-2005 que sigue sin actualizarse, ¿no? Ahora, Lastiri, estamos hablando de economía, estamos hablando de finanzas, estamos hablando de producción. Yo quiero abordar la parte social de la cuestión, porque con estos datos que usted está dando, ¿sí? Dólar planchado, fuga de dólares, la apertura de las importaciones, en definitiva hay un alto impacto en lo que puede ser, en este caso, y abordando lo de La Pampa, las exportaciones. ¿Estamos exportando algo? ¿Se cayó? ¿Qué pasó? Sí, cayó, como dije hace un ratito, 40%. Con esto que me viene bien la pregunta de estar caros en dólares, Claro. y de Sí. que aparezcan bienes importados que tradicionalmente eran los que exportábamos. Alguno por ahí puede decir, bueno, Se pero van si a poder traer autos usados de Chile, Lastiri. totalmente, de Chile y de cualquier otro lugar Sí. del mundo, Sí, pero sí. sí. ¿Cuál es el problema de esto? No es que el problema sea que importemos o que no importemos, no es una cruzada contra las importaciones. El problema es que no tenemos los dólares, no podemos generar los dólares para pagarlas. Ese es el problema que tenemos. En el último trimestre que está medido, que es el primer trimestre del 25, se fueron 7.225 millones de dólares de Argentina, entre el sector público y el sector privado, que es un déficit que para encontrar uno del mismo tamaño hay que irse al primer trimestre del 2018, época en que también era secretario de Finanzas el actual ministro de Economía, Claro. Caputo. Un modelo que se repite. Continuó Sí. con el reingreso al fondo y continuó al final Sí. con la vuelta al cepo. No digo que esta situación sea similar, sí digo que esos 7.226 millones de Sí. dólares son los 6.000 millones nuevos de dólares, algo más de los 6.000 millones nuevos de dólares que nos dio el FMI, y que eso explica por qué Argentina
en parte, ¿no? No estoy haciendo una simplificación quizás, pero ¿por qué Argentina tuvo que volver al fondo con la urgencia que tuvo que hacerlo de nuevo hace pocos meses? Y por más que el gobierno se empeñe en explicar por qué la nueva deuda no es nueva deuda, los números hablan por sí solos. Y con respecto a lo social, sí vemos con mucha preocupación que esos sectores exportadores o los sectores que venden al mercado interno que no tienen clientes o que los clientes compran cada vez menos, bueno, tiene un impacto directo después sigue en la entrevista al mercado de trabajo. Bueno, Sí, La empleabilidad. claramente hay, todo lo que describían ustedes recién se está viendo en pérdida de puestos de trabajo, en aumento del desempleo, en precarización del empleo, y todo eso termina impactando al final en la calidad de vida. Perdón, Laura, pero Sí. a partir de lo que dice, de inversiones ni hablar. De inversiones hay una Argentina dual. Sí. Hay esto es el panorama general, pero dentro de Argentina hay como dos Argentinas que conviven. Todo lo que es en el último trimestre petróleo y gas, minería, principalmente litio, el sector agropecuario, que dependiendo del clima, por supuesto el año pasado estuvo mucho mejor que el 23 porque la el 23 sequía. fue muy malo en términos climáticos, pero en general el sector agropecuario está en un buen momento. Y en el últimos 2 trimestres el sector financiero. Esos son los únicos 4 sectores, después el resto están en cero o negativo, que en este contexto están creciendo de verdad, digamos, creciendo con respecto a 2023. Y eso habla de para dónde va la economía y eso habla de para dónde espera el gobierno que vayan las inversiones. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer del otro lado de la cordillera? Todo eso, casi todo está en la cordillera. Con el resto, ¿qué vamos a hacer en el mejor de los escenarios? En el escenario en el que efectivamente sigan viniendo las inversiones, empiecen a venir las inversiones. ¿Qué pasó Porque con ahí el famoso RIGI? Bueno, Claro. me preguntabas por las Sí. inversiones, después del RIGI, después de todo lo que se habló, después de que de nuevo era una apuesta para que vengan las inversiones. El 2024 fue peor que el 2023 en términos de inversión. O sea, otro de los componentes que cayó en términos de año a año en el 24 fue el de la inversión bruta fija, que se llama. Y parte de la inversión, cayó toda la inversión, la pública y la privada. Y parte de esa inversión que cayó a cero prácticamente es la inversión pública en infraestructura, como por ejemplo rutas. Si hay algo que hace que un país sea país, es que pueda comunicarse. Bueno, el gobierno ya va a terminar la mitad de su gestión con 0 pesos de inversión en general en obra pública, en particular en rutas, y además de la seguridad vial, que es importantísima, todos viajamos por las rutas, bueno, todos los que podemos viajar, vemos el estado, la velocidad a la que se deterioran las rutas. Algunos me dicen, bueno, pero es un problema de antes. Sí, no es que las rutas antes eran autopistas y ahora son de tierra. Lo que sí es verdad es que la velocidad a la que se deterioran, poniéndole menos plata de la que necesitan, a ponerle 0, es mucho mayor y eso se ve. Y lo otro que preocupa es que si la estrategia del gobierno es esta economía dual, bueno, vamos a tener que sacar el petróleo de Vaca Muerta. Bueno, para sacar el petróleo de Vaca Muerta tiene que pasar 2 cosas. Tiene que ir arena de Entre Ríos para hacer las perforaciones y tiene que venir el petróleo al puerto. ¿Por qué ruta van a salir? Claro. ¿Por qué ruta va a pasar todo eso? Bueno, de hecho, son lo decía el presidente 1.200 Veleda, 1.200 camiones por día. De Entre Ríos Sí. a Todavía no Vaca empezó a Muerta. salir lo otro. Eso es y las rutas están en un estado de deterioro que hay tramos que ya son equivalentes a tierra. Los camiones andan a 20 por hora. Claro. Muchos tramos de la parte que cuando pasás de 25 de mayo. Bueno, alguien lo va a tener que hacer. El gobierno habla de licitaciones, pero bueno, la realidad es que hasta ahora
0 pesos Nada, en Sí. nada. 18, 19 meses de gobierno. Bien. Vamos a tomarnos un respiro, Dale. vamos a ver la primera parte de una nota que hizo el noticiero hace poquitos días con el titular de Calzatex, esta industria textil que tiene la provincia, está instalada en la ex planta de Calzar, y la verdad que cuando se instalaron tenían muchísimas perspectivas y ahora el panorama va cambiando. Vamos a escucharlo a Gustavo Moreno. Primero y principal, no hay consumo. Con lo cual sacamos de juego el tema de que si importás, no importás, si se abren las barreras, si hay proteccionismo. Lo que sucede es algo más amplio y es que no hay consumo. La gente no tiene plata para comprar. Entonces ahí es como que se acaba un poco todo el relato y se acaban todas las acciones que uno puede tomar. Nosotros veníamos con una caída ya del 40% en los primeros meses del gobierno de Milei. Cuando llegamos a marzo, abril, habíamos tenido una caída del 40%. Y eso se fue agravando cada vez más. Entonces, la verdad que hoy no lo medimos porque en realidad hemos tomado distintas acciones para tratar de suplementar lo que no producimos de otras líneas. Entonces, antes hacíamos zapatillas y solamente de zapatillas vos producías 1.000, 1.500 pares por día. De ahí pasamos a producir 800, 600, 300. Entonces dijimos, bueno, vamos a sumarle otra cosa. Y empezás a hacer bota, y empezás a hacer ojota, y empezamos a hacer alpargata, y empezamos a hacer de todo. Entonces, de alguna forma, uno va buscando la manera de ir generando nuevos productos para ir suplementando. Pero la caída es monstruosa. Yo escuchaba esta semana que decían que había un repunte de la economía de un 6% comparado con el primer trimestre del año pasado. Claro, están comparando con un trimestre de guerra. O sea, acá no ha caído una bomba, por suerte que todavía no nos pasa eso, pero estamos con los mismos números. Bueno. El recurso es la diversificación productiva. Sí, sí, sí. Y lo Como aplicaron, recurso. pero dice, si no hay plata. Sí, una pena, veía una fábrica recuperada, Sí. porque Sí. fue una fábrica que correspondía a lo que se llamaba la ex Calzar, y si uno hace un poquito de memoria, en qué fecha cerró la ex Calzar, va a encontrar algunas coincidencias con lo que acabo de contar recién de las salidas de divisas Claro. y Sí. las salidas y cierres de empresas producto de la sustitución poco inteligente de producto nacional por producto importado. Me parece que esas dos políticas, dólar planchado, políticas de apertura irrestricta de importaciones, que no quiere decir que el otro extremo de cierre completo sea la solución, pero así como está ahora, la situación es muy compleja para poder mantener la industria y la fuente de trabajo. Sí, Y el consumo. Sí, Ah. el sector del turismo, por ejemplo, que es un sector que emplea mucha gente, porque gastronomía, hotelería y demás se necesita mucha gente, está totalmente caído porque el aluvión de extranjeros ya no llega y los pocos No, al contrario. Claro, y los pocos Estamos que tienen expulsando. plata acá para expulsando. salir de viaje se van afuera también. Récord de ciudadanos argentinos saliendo Sí, al exterior sí. este mismo trimestre que estamos hablando. Récord histórico, ¿eh? Sí, sí. Y vuelvo a lo mismo. Bienvenido que se pueda ir, se vaya a vacaciones. No es ese el problema. El problema es que se fueron casi 4.000 millones de dólares netos, o sea, entre lo que entra y sale en turismo, y hasta el momento no tenemos cómo reemplazarlo. Sí, nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y este es un problema de macroeconomía, no es problema de las decisiones de las personas que se van. Es un problema de que la macroeconomía está usando una herramienta de mantener el dólar planchado para ganar una elección y después, bueno, los costos hay que pagarlos, ¿no? Creo que cuando hablamos de exportaciones, tenemos esa estampita escolar de decir vaca y trigo, ¿sí? Para mandar afuera. Lo que me pregunto y le pregunto, ¿qué pasa con la economía del conocimiento? Bien digo, ¿hay exportación en eso? Sí, hay empresas que efectivamente tienen
más del 50% de su facturación, empresas que tienen, yo siempre cuento el caso de una empresa de Pico que tiene Tecroingeniería, que vende software principalmente a Estados Unidos, tiene más del 50% de su facturación destinada al exterior, tiene más de 60 empleados, 70, no sé ahora cuánto estarán, pero están radicados en la zona franca. Hay empresas que exportan servicios de consultoría, recién me preguntaba si era contador, yo no soy contador, pero sí hay contadores que venden sus servicios al exterior. Hay gente que hace difusión, streamers que venden hace su facturación en el exterior. Bueno, hay distintos espacios de servicios basados en el conocimiento, que es todo ese mundo, ese universo que es muy, muy extenso, que no son solamente los programadores, los que somos un poco más viejitos, asociamos eso al software y no es la única industria del conocimiento que funciona y para la cual tenemos talento y eso es lo que el mundo valora. Por supuesto, mientras más caros estemos en dólares, todos, incluso esas industrias más complicado, tienen poder ser competitivos en el mundo, pero sí es una industria y un sector que todavía cuando uno mira los grandes números es relativamente chiquito, pero que sí tiene un enorme potencial y sobre todo tiene la capacidad de generar puestos de trabajo bien calificados, porque lo que se paga es el conocimiento, digamos. Bien. Tengo una consulta que llegó desde Bragado. Dice Guillermo Regi, da su nombre, que nos está viendo desde Bragado y pregunta, ¿cuál cree que es el producto pampeano con mayor potencial para ser exportado? Y se pregunta, ¿los vinos tal vez? Si uno mira los números de las estadísticas, por lejos el principal producto de exportación de La Pampa es la carne, más del 70-80%, dependiendo del periodo que la midas. Después siguen granos, vos decías carne de granos, trigo no tanto, pero sí soja, girasol, maíz, bueno, también trigo, pero la gruesa en valor y en tamaño es mayor. Y después aparecen los otros productos agroindustriales como aceite de girasol, harina, miel, y ya después aparecen algunos otros productos vinculados al yeso, bueno, algunas otras industrias que tenemos. Pero principalmente la sal, alimentos. algunas distintas industrias que tenemos en La Pampa derivadas de otros recursos naturales. Esa es más o menos la estructura en valor, si uno la ubica. Dentro de eso también están los vinos, pero cuando uno mide y suma todo lo que se exporta, los vinos estarán entre el 10º y el 12º lugar del ranking de productos de exportación de La Pampa. En instantes, Anita Rodríguez, subsecretaria de Empleo en la provincia de La Pampa, para abordar, como decía Laura hace instantes, temas que se vinculan de una u otra manera con el licenciado Lastiri. Tiene que ver con, por ejemplo, el trabajo infantil, tiene que ver también qué están realizando para prevenir en ese nicho y además la cuestión de la empleabilidad, la desocupación y qué mediciones o qué panorama tienen en la Secretaría de Trabajo precisamente. Y le pregunto, Lastiri, la provincia de La Pampa ha integrado delegaciones del Consejo Federal de Inversiones de exposiciones en el exterior. ¿Tienen medido el impacto? Sí, nosotros siempre primero hacemos un análisis al regreso y después otro análisis a los 6 meses de terminada la misión para ver el índice de conversión, que se llama, que es cuántos negocios se cerraron. La realidad es que nos está dando índices por encima de los estándares para la materia, entre el 70 y el 80% de las empresas que viajan consiguen algún contacto que se transforma en un potencial cliente. Digo esto, lo defino así porque después, para que ocurra la exportación a ese cliente, aparecen un montón de otras variables que a lo mejor de ese 80% capaz que te queda la mitad de clientes que efectivamente tienen que ver con
con tipo de cambio, tienen que ver con alguna normativa específica del país o tienen que ver con que a veces de los 6 meses a que después se haga la operación se diluye. Pero esos son los números que más o menos manejamos con tanto las que vamos afuera Sí. como las que traemos los compradores acá, como por ejemplo en la En la Expo Pyme Expo de todos los Sí. años, pero particularmente en esta de 2025. Sí, que se fueron muy conformes después de Sí, la- sí, fue una ronda de negocios muy, muy exitosa y tanto las empresas como los compradores se fueron muy conformes con ese encuentro y con esa posibilidad de hacer negocios. Políticamente, ICOMEX tiene relación con esta Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional que dirige Diego Zucalesca, que es un No, actor. relación no, podríamos decir que es una estructura muy similar, nada más Sí. que una es a nivel nacional Sí, por y eso. esta a nivel provincial. La misión y funciones son parecidas. En algún momento, sobre todo en la gestión anterior, habíamos hecho algunos programas conjuntos como Desafío Exportador, que lo que hacía era formar Sí. nuevas empresas. Ese programa fue discontinuado o recortado mucho, entonces tuvimos que complementarlo con un Desafío Exportador pampeano. Y sí, con la Agencia Nacional lo que hacemos, porque ellos arman todas las misiones nacionales a las distintas ferias y tratamos de que nuestras misiones se sumen a esas misiones nacionales por un montón de razones. Primero, porque está resuelta toda la logística y la compra de espacios, más allá que la tienen que pagar las empresas después. Y segundo, porque comparten una misión con otros pares y le da mucha más fuerza a una misión al exterior ir con una misión con 30 empresarios argentinos que ir con 3 o 4 o 5 solo pampeanos. Eso le da muchísima más potencia a la misión. Ah, Claro. ¿te queda pendiente la segunda parte? Sí, preguntaba porque esa agencia tiene un presupuesto muy interesante. Dicen 17.200 millones en 9 meses. Sí, lamentablemente algunas cosas de la agencia han cambiado un poquito. Esto que les decía recién antes, por ejemplo, digo para ejemplificar, la agencia para ir a la feria hay que pagar el espacio, el Sí. stand. Bueno, la agencia pagaba la totalidad del stand y después recuperaba la mitad y la Claro. otra mitad lo ponía como un aporte, como una especie de subsidio para ayudar a las pymes a que puedan viajar al exterior a vender sus productos. Bueno, eso ahora no existe más. Las pymes que van en el espacio de la agencia tienen que pagar, ellos le llaman full price, el 100% de lo que sale Sí, del full espacio. price. lo Precio tienen que- total. Sí, Lo tienen que sí. pagar. Sí. Bien, sí, nos quedaba una segunda parte. No sé Exactamente. si tenemos tiempo de la Sí. segunda parte Sí. de Gustavo Moreno. Es también Gente muy que clarito, muy cortito, lo escuchamos. Preveíamos que podía haber un gobierno, no pensábamos lo que está haciendo Milei, tal vez más parecido a lo que fue el gobierno de Macri, nada más que esto parece como más beligerante y más rápido, pero también sabemos que son ciclos cortos. Yo no veo forma de que esto se sostenga, no por ir en contra de un gobierno, simplemente porque si vos ves hoy la matriz de lo que están haciendo es endeudándose, pero ¿cómo vas a pagar eso si vos no producís? O sea, ¿hasta cuándo le vas a sacar al campo? ¿Hasta cuándo le vas a sacar al petróleo, a la minería? Si encima todas esas inversiones nuevas, vos les estás bonificando el pago de sus impuestos. Entonces, yo creo que esto se está sintiendo cada vez más, sobre todo en las clases sociales más bajas, donde cada vez cuesta mucho más poner el plato de comida en la mesa. Y bueno, eso, por más discurso que vos tengas de motosierra y decir que son todos ñoqui, que el Estado no sirve y bla, 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 al momento que no tenés la comida arriba de la mesa, hace que las cosas se pongan muy claras. Bueno, Sí, y ese es uno de los puntos fundamentales que vamos a tratar con Ana exacto. Rodríguez en instantes. sí. Exactamente. Bueno, pero un poco lo decía, ¿no? ¿Hasta cuándo le va a sacar a la minería, al campo? Si no hay producción de otra cosa, no hay industria, se está cayendo. Sí, con otro agravante que todos esos que mencionamos son sectores de relativamente baja intensidad de trabajo. O sea, Sí. por cada dólar que produce o peso que produce necesitan mucho menos empleo que un comercio, una industria o el resto de los servicios. Entonces, eso te deja
que ante una subida igual del sector que compense la de los otros sectores, igual tenés que resolver el problema del empleo y el problema territorial. Unos pasan en la cordillera y los otros pasan en la antigua Pampa Húmeda. Entonces, sí. Bueno, quedó el tema planteado para el segundo bloque. Así Muchas es. gracias, Sebastián. Gracias, licenciado, muy amable. muchísimas gracias a Al ustedes. contrario. Un gusto. En instantes, bueno, ya lo hemos anunciado, va a estar aquí Ana Rodríguez de la Secretaría de Trabajo para hablar un poco de lo que es el trabajo infantil en la provincia de La Pampa, si tienen algún registro, qué tarea de prevención están haciendo y además cuestiones que tienen que ver, casi encadenado con lo del licenciado Lastiri, la cuestión del desempleo, la cuestión que ocupa y preocupa no solamente en nuestra provincia, sino en el país. Ya estamos de vuelta. Bueno, segundo bloque y ya está con nosotros Ana Rodríguez, que es subsecretaria de Relaciones Laborales. Buenas noches, muchas gracias. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Tratándose de cargos y organismos, no me Sí. meto más. No, ya está. Subsecretaria de Relaciones Laborales. Bueno, ¿Cómo puede definir al trabajo infantil? Bueno, el trabajo infantil es toda actividad que se realiza con anterioridad a los 16 años que afecta al normal desarrollo de un niño o niña, tanto, bueno, su desarrollo de salud, su desarrollo emocional, psicológico, digamos, lo que se tiene que dar en la edad de un niño o niña, un desarrollo habitual que es que juegue, que vaya a la escuela, que goce de plena Sí. salud, cualquier tipo de actividad que afecte e impida el normal desarrollo en esos aspectos. la CEPAL tiene un estudio reciente que dice que el 70% de los niños que trabajan lo hacen para contribuir al ingreso familiar. Claro. Y teniendo en cuenta la charla anterior que con Sebastián y las condiciones económicas que tiene este país, debe haber cada vez más chicos en esa situación, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que la crisis económica está impactando en todos los sectores. Por supuesto que las infancias no están fuera de eso. Puntualmente, bueno, nosotros hace muchos años que venimos trabajando, luchando contra la erradicación del trabajo infantil a través de la COPRETI, que es una comisión provincial contra la erradicación del trabajo infantil. Este año puntualmente nos hemos reunido el mes anterior para empezar a generar acciones, siempre haciendo hincapié en lo que es la prevención, que nos parece que por ahí hay que seguir, ¿no? Porque es como, siempre digo yo, es como un recomenzar, porque siempre, digamos, es una temática que aún hoy está muy naturalizada, no se lo ve como trabajo infantil y es muy difícil. Pero bueno, creo que desde el lugar que nos toca tenemos que seguir impartiendo un poco eso en la sociedad y establecer, ¿no?, qué es, qué no es, a través de la prevención, de las charlas, de la sensibilización, de ponerlo en pantalla y por supuesto también ante casos concretos, trabajando también, ¿no?, puntualmente en la detección del caso y en cómo abordarlo y en cómo solucionarlo, ir generando un poco en la parte de prevención lo que son políticas públicas que nos hagan también mejorar lo que es el sistema de un protocolo, digamos, ¿no?, en cuanto a la acción concreta cuando detectamos un caso. Ana, mencionaba recién a COPRETI. ¿Qué nuclear le diría a todos los ministerios del gobierno provincial y algunas asociaciones u organizaciones civiles Sindicales, también? ¿Asumen el compromiso, sí, que lo corresponde frente a esta problemática? Sí, a ver, Y sobre todo si se puede prevenir. Sí, claro que se puede prevenir a través de esto que te digo. Puntualmente hace unos días hicimos una charla en conjunto con los organismos que conformamos COPRETI. Sí. Todos están comprometidos. Nosotros somos un poco la cara visible porque somos quien la impulsamos. Esto viene en su momento desde Nación, de lo que era CONAETI. Sí. Pero todos están involucrados. Y sí se puede porque, ya te digo, el otro día cuando hicimos esta reunión, primera reunión del año, si se quiere, elegimos como primer sector lo que es empleado público de los distintos, digamos, dentro de la gente que conforma COPRETI,
los empleados que están en esas áreas, un poco para desarrollar toda la temática y para que también ellos un poco nos sugieran o, digamos, qué saben, qué no saben, qué cosas les parece que desde el Estado podríamos hacer para perfeccionar en cuanto a la prevención, para perfeccionar en cuanto a cuando detectamos casos. Sí, claro, hubo lindas propuestas, inclusive ahora con todo el tema de las redes, un poco de hacerle más difusión por ese lado y un poco de trabajar en esto de la cadena, ¿no? De que, bueno, si viene el caso, supongamos que nos denuncian a nosotros en lo que es trabajo, enseguida generar las acciones en conjunto con salud, con educación, con niñez, para abordar integralmente, porque si bien, como digo siempre, es un delito, detrás de eso hay una familia que no lo ve de esa forma, que no lo está haciendo porque sabe que está cometiendo un delito y le está haciendo un mal. En realidad lo que le pasa es que no están pudiendo llegar a fin de mes, no están teniendo las herramientas para poder solventar a toda su familia y eso hace que recurran a quizás, como lo ven ellos, ¿no? La ayuda de su hijo, su hija, no sé, en el campo, o inclusive pasa mucho ahora, sobre todo educación lo comentaba, esto de que se quedan los hermanos mayores a cargo de los menores. Sí. Bueno, pero también hay una cuestión bastante cultural, porque si uno es mira para atrás, claro, antes, es lo que te decía. Cuando eran muchos hermanitos, el más grande o la más grande, si era mujer mejor, te llegaba a los 12 o 13, ya estaba a cargo de los que venían detrás. Exactamente. Me voy con papá hasta el campo, le voy a ayudar. Sí. Claro, es lo que te digo, sigue muy naturalizado. Por supuesto que hemos avanzado un montón, pero tiene que ver con eso, que no lo ven como algo que está mal. En el campo mismo, acá, en estas zonas, por ahí, pibes de no demasiada edad que se suben al tractor, a la máquina, que salen y que después se ganan unos pesos, porque cuando es el momento de cobrar también, y tienen su propio dinero. Es como una cuestión más cultural que por ahí es difícil de... Totalmente. Eso es lo que sigue sucediendo, que es complejo. Por eso para nosotros es tan importante seguir trabajando en la prevención, en esto de desarrollarnos en los distintos ámbitos a través de redes, de charlas, de estar, de... Mira, perdón, completo con este dato que saqué de UNESCO. Dice, las niñas que trabajan en sus casas, colaborando, lo que sea, tienen un 35% menos de tiempo libre en comparación con los niños. Porque también está esto de que, bueno, las nenas tienen que... Sí, de que lava los platos, de que tiende la cama. Claro. Sí, totalmente. Sí. Laura Ana hablaba recién sobre esta cuestión de las charlas, las conferencias, los encuentros que están organizando. Sí. Y están utilizando algunos reels, o sea, algunos pequeños videos, como disparadores. Vamos a poner uno solo de los varios que tienen. Bueno. Poné el reel ese, por favor, Pablo. Mariano. Chau, ma. En hogares vulnerables existe mayor riesgo de que las niñas y los niños trabajen. Vendo pañuelo. Vendo pañuelo. Pañuelo. Para prevenir y erradicar el trabajo infantil, es necesario implementar políticas públicas integrales que garanticen un nivel de ingresos básico, acceso a la salud, educación y servicios. Con tu compromiso podemos erradicar el trabajo infantil. Redoblemos los esfuerzos. Bueno, ahí decía, con el compromiso se puede erradicar, pero también unos
segunditos antes mencionó el hecho de que haya políticas Tal cual. públicas, integrales, dice. Y en el panorama que veíamos recién con Sebastián, no sé si hay muchas, ¿no? Y estamos en un momento complicado. La crisis económica, como decía al principio, nos atraviesa en todo sentido y complica bastante la situación. Por eso nosotros es como un nuevo relanzamiento de decir, bueno, a ver, desde nuestro lugar, qué podemos generar, qué podemos hacer, qué políticas podemos implementar, porque claramente, bueno, ahí lo veías en uno de los videos, esto es porque las familias no tienen el sostén económico y hace que salga el niño o niña a vender en la calle quizás, Sí. y eso le quita tiempo luego de estar atento, de horas de sueño, de poder hacer una jornada normal en la escuela. Nuestro compromiso tiene que ver un poco con esto, ¿no? De seguir haciendo lo imposible porque la gente entienda que esto está mal y ver desde nosotros como Estado a través de una ayuda económica, a través de, bueno, esto, ¿no? De ver si están escolarizados, de si tienen la libreta de salud al día, o sea, generando distintas herramientas en conjunto, por eso estamos todos los organismos trabajando para que ante un caso que suceda en La Pampa podamos darle esa respuesta, abordarlo, digamos, de manera interdisciplinaria. ¿Tienen denuncias, o por lo menos algún tipo de actuación de espontáneos que dicen, mira, está pasando esto? ¿Lo ven, lo analizan, lo inspeccionan? Mira, en lo que va del año hemos tenido una sola denuncia concreta que fue en el ámbito de un campo, en Sí. un tambo, que es bastante habitual. Sí. Sí. Y sí, se hizo, bueno, nosotros tenemos que hacer la denuncia penal, pero por supuesto que se hace el seguimiento, ahí se trabaja con las otras áreas que te digo, se ve si el niño o niña estaba escolarizado, se le hace luego el seguimiento. Lo que sucede es que si bien, o sea, yo te podría decir prácticamente no hay, porque en lo que va del año tenemos una denuncia, creo que tiene que ver más con que la gente no se anima o no sabe que es trabajo infantil y no lo denuncia. Justamente en una de las charlas que dimos hace poco surgió esto, ¿no? Nosotros dábamos ejemplo y decía, claro, dice, fue una nena, me tocó la puerta y me vendió. Y claro, y yo me quedé pensando ahora cuando ustedes decían, y claro, eso es trabajo infantil. Muchas veces no es ir a hacer la denuncia penal, decir, ay, pasó esto, bueno, ¿dónde voy? ¿Dónde recurro? ¿Dónde llamo? Tratar, primero, digamos, empezamos por casa y después, una vez que nosotros nos enteramos, nosotros desplegamos todas las herramientas. Pero por eso, vuelvo a repetir, hacemos tanto foco en seguir hablando, en seguir capacitando, porque al no saberlo, no lo detectan y no lo denuncian. Entonces, nosotros en alguna inspección por otra cuestión que nos han denunciado, no sé, alguna irregularidad en seguridad e higiene, quizás en el marco de una inspección justo se detecta. Aparece, claro. Pero concretamente en lo que va del año tenemos una sola denuncia. Pero creo que tiene que ver con esto, que la gente no conoce la temática, lo naturaliza o no se anima a denunciarlo, pero no significa que no haya. Y si alguien conoce una situación, ¿cómo hace para denunciarlo? ¿A dónde se dirige? En el caso nuestro puede recurrir a lo que es la Subsecretaría de Relaciones Laborales, que está en la Bolivia 519. Pueden ir de manera presencial o pueden comunicarse en las redes, por teléfono. No hace falta que den nombre y apellido, por supuesto, nosotros no exigimos nombre y apellido para hacer la denuncia. Y ante la información nosotros constatamos a través de una inspección y de darse la situación, ahí desplegamos las herramientas con el resto de los integrantes. ¿Puede ser en el ámbito de toda la provincia? Claro, sí. Bien. Este tema da para mucho más, pero nos queda para abordar brevemente la cuestión del desempleo, que nos está afectando y que lo hablábamos con las tibias hace instantes. Sí. Para meternos en tema, Javier Thompson, que es el delegado de trabajo en el norte de la provincia, De Pico, sí. con Noticiero 3, decía esto, ponelo. Lo que vimos es al cierre de junio del semestre 380 pérdidas de puestos de trabajo, que pueden ser directas, ¿sí? O convenios que se han hecho también con las personas. Sí, se van con un dinero, pero salen del circuito laboral, tienen que tratar de reingresar. Esos son los números medianamente que nosotros tenemos hasta dentro del primer semestre.
¿Por qué se fue tan arriba? Tenemos casi un 15% más que el año pasado dentro del primer semestre, por las grandes caídas que hubo en la industria frigorífica. Cuando hablo de la industria frigorífica, hablo de todos los frigoríficos que tenemos en la zona norte. ¿Por qué? Y esto pueden ser por circunstancias económicas, según mi opinión. También hay caídas de convenios a nivel internacional, caída del consumo de la carne. Entonces, todo ese tipo de situaciones, seguramente el empresario te va a dar mejores herramientas que las que te puedo brindar yo, pero en mi humilde opinión, todas esas situaciones derivan en que la industria frigorífica en el primer semestre y ya la última parte del semestre anterior es uno de los sectores que más aportó a la pérdida de trabajo. El ajuste ha sido muy grande, hay sectores que no lo pueden manejar. Una cosa es cuando a vos te lo vienen haciendo paso por paso y otras cosas cuando te desarrollan este tipo de situaciones de forma brusca. Que el consumo del comercio en general, inclusive las ventas de combustibles, han mermado. ¿Qué dos parámetros tomaba Townsend, no? O sea, la venta de combustible y el movimiento comercial, que es una radiografía de lo que nos está pasando. Tal cual. Sí, a Javier le ha tocado hablar en varias oportunidades de estas cuestiones porque la zona norte es una de las más afectadas. Claro. Como decía él, la pérdida más grande se está produciendo en la industria cárnica. Sí. Estamos En hablando de la construcción 120... ¿Cómo? La construcción también. Y Lo la que pasa es que construcción tienen también, su sí. caja de Son los dos desempleo. sectores más Sí. afectados, sí. Sí. Estamos hablando de una pérdida de 120 puestos de trabajo, según las estadísticas que me había pasado. Nosotros obviamente trabajamos en equipo y con todos los delegados y siempre vamos teniendo un poco a raíz de las consultas, de las desvinculaciones, más o menos un número. Y la zona norte hoy es una de las que más preocupa. Eso hace que obviamente la familia se tenga que reestructurar, que el consumo baje, que dejen de elegir primeras marcas, que tengan que dejar de hacer alguna actividad, o sea, afecta en todo sentido. Y también es digamos, negativo en cuanto a que puede producir lo que hablábamos hoy, puede hacer que alguno de los niños o niñas que formen parte de esa familia tenga que salir a trabajar. Toda una cadena es un efecto dominó. Y en este panorama de tanto desempleo, también el paradigma de el trabajador que va cambiando y que cuando quiere volver al mercado laboral ya es materia de descarte, porque ya tiene más edad, ya no tiene una cabida en el ámbito laboral. Aquel que perdió el empleo y pasó los 30 y pico, no sé cómo le va. Se torna cada vez más difícil. Sí. Y impacta en toda la provincia, porque te diría acá en Santa Rosa estamos en números muy similares. Y no estamos hablando solamente de despidos comunes, indemnizan, despiden sin justa causa. Hablamos también de acuerdos, en su mayoría un alto índice de acuerdos, que igualmente es una pérdida de fuente laboral, es gente que se quedó sin el ingreso económico y que obviamente hace y suma a este proceso que estamos atravesando que preocupa y muchísimo. Que dejó de ser un empleado en relación de dependencia para convertirse en un monotributista y hacer lo mismo que estaba haciendo, pero ya con otra figura. Ya con otros derechos, sí. Tal cual. Con menos derechos. Pérdida de derechos, claro. Totalmente. Sí. La señora López ya nos hace señas. Ana, rápidamente, para concluir, ¿qué les dicen los gremialistas o los gremios y qué les dicen las cámaras de empresarios? Y están todos muy preocupados, porque hoy escuchaba también el tema por ejemplo, el gobierno provincial está desplegando todas las herramientas que puede, ¿verdad? Puntualmente hablaban hoy del tema de el banco, el tema de las promociones. Que ya continúan ni hasta el eso, 31 de diciembre. Sí, que ya ni eso está sosteniendo, o sea, incluso creo que hoy salió en los diarios de la Cámara de Comercio y demás, digamos, es grave la crisis, ¿no? Laura No lo estamos mencionaba hace pudiendo... instantes, el documento Claro, de la CAME. Exactamente, el de la CAME. Y los gremialistas están iguales. O sea, nosotros todas las semanas nos reunimos con distintos sectores.
Bueno, frigorífico que te decía hoy que fue uno de los más afectados. También porque obviamente se producen conflictos, porque la empresa ya no sabe cómo hacer para abonar todo en tiempo y forma. Entonces se genera el conflicto. Tratamos de hacer de intermediarios, de que esa trabajador o trabajadora no pierda la fuente laboral, de buscarle la vuelta, pero la realidad es que está complicado. Desde nuestro lugar, ya te digo, estamos brindando todas las herramientas que están a nuestro alcance. El gobierno provincial está haciendo un enorme esfuerzo, Perdón, no solo en el mediaron ámbito privado, en el- sino también en el público. Mediaron en el conflicto de los petroleros, por esas 90 Sí, la semana personas. pasada el La delegado, semana- sí, tal cual. O sea, tenemos un éxito en los conflictos y tratamos ya te digo, de que la fuente laboral se conserve, pero es complejo, cada vez hay mayor índice de conflictividad también y están los números. Estamos hablando de una desocupación a nivel provincial, según la última estadística, de un 9,4%. Es muchísimo. Pero bueno, nosotros vamos a seguir trabajando y ojalá en un tiempo te pueda decir otra cosa, pero la realidad está a la vista. Ana Rodríguez, gracias por habernos por lo menos acercado a estas realidades que a veces no nos gusta ni ver, claro. ni tener, ni leer, pero no nos queda otro remedio. Es lo que hay. Las Gracias. No, gracias a ustedes por siempre convocarnos. No, al contrario. Este es el programa La Pampa Hoy, como decimos siempre, destinado a reflejar lo que son las políticas públicas en nuestro territorio. Te lo dije a las 11 de la noche, 3 bajo cero. Abrigaste bien para salir. Nos vemos el lunes próximo, capaz con un poco menos de frío. Esperemos. Chau, buena semana.